solo como una lectura muy corta y como punto de referencia. Hay otros versos que aparecen en el capítulo, pero ya no vamos a leerlos por razón de tiempo. Pero dice la Escritura de la siguiente forma. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, todo el mundo diga conmigo, ninguna enfermedad, de las que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor añada bendición a su santa palabra. Por favor, siéntense. Cuando el Señor Jesús hizo la declaración, yo he venido para que tengan vida y para que la vivan en abundancia, es porque la intención del Señor es que nosotros tengamos vida, pero que realmente la disfrutemos, nuestra vida sea abundante. Esta historia que desemboca en este pasaje que yo he leído de Éxodo 15, 26, se dio porque el pueblo de Israel había salido de Egipto de una vida de esclavitud, y eso obviamente era importante. Pero ahora ellos iban a iniciar una serie de lecciones que debían de aprender para vivir la vida en plenitud. Por eso fue que el Señor les ofreció una tierra que fluía leche y miel. Tenemos que reconocer que a la manera de los hebreos hay millones de personas que sufren de temores. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿se recuerdan ustedes? Como resultado de las plagas y la muerte de los primogénitos, pareció que habían quedado encerrados entre el desierto y el mar, y los egipcios ahora venían a cobrarse la supuesta deuda. Y entonces dice que temió el pueblo y le empezaron a decir a Moisés qué podían hacer ante esa situación. Y Moisés utilizó una frase que decía: no temáis, porque a los egipcios que habéis visto nunca más los volveréis a ver. Por favor, ponga la mano sobre el brazo del vecino y dile: no temas, compadre, todo está bajo control. Y muchos de los temores que las personas hoy experimentan, dame un poquitito de más sonido en los monitores, son temores al futuro, son temores a la vejez, temores a la enfermedad y temores a la muerte. Y todos pasamos en la vida por temores desde niños. Yo me recuerdo que cuando era chico me imaginaba que había algo metido debajo de mi cama y pensaba que al abrir la puerta del closet algún monstruo iba a aparecer por allí. Me recuerdo que cuando tenía 10 años de edad vi una película de Drácula y no dormí toda la noche, pensando que en algún momento el señor ese con los colmillos afilados se me iba a aparecer. Por eso en el 14:13 Moisés le dice al pueblo: no temáis. Se considera que el temor es la mejor arma utilizada por Satanás en contra de nosotros. Porque lo que sucede es que lo que las personas temen se vuelve realidad. Job lo dijo en el capítulo 3 y verso 25 de su libro: lo que yo temía, eso me ha acontecido. Tenemos que reconocer que el temor, más que una emoción, es un espíritu. Y este espíritu afecta la salud y afecta a la familia. En el libro de Proverbios, capítulo 28 y verso 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque a veces las personas viven agobiadas por los temores que los aquejan. Y la mente, especialmente, se asedia de temores.
En el capítulo 54 del libro de Isaías y verso 14, dice: serás libre de opresión porque no temerás. Por favor, vuelva a tocar al vecino ahora con su mano izquierda y diga: serás libre de opresiones porque no temerás. O sea, lo que está diciendo ahí Isaías es que las opresiones que vienen sobre la vida de las personas es el resultado de los temores que los aquejan. Y hace algún tiempo, leyendo un estudio acerca del tema, leí que el 90% de lo que las personas temen nunca acontece en la vida. El 90% de las cosas que las personas temen nunca acontece en la vida. Levante su mano derecha y diga: no voy a morir en medio de una tragedia o un accidente. Jamás moriré de cáncer, un derrame cerebral, un ataque al corazón. Jamás tendré una enfermedad terminal. Nunca me contagiarán de SIDA. Tendré una vida saludable y bendecida. Alabado sea el nombre del Señor. Así es. Y a veces el problema de los temores es que muchas personas se enfocan más en el fracaso que en el éxito. O sea, si su mente está ocupada en las cosas en las que usted puede fallar o tropezar o fracasar, eso le afectará. Hace años yo me recuerdo que en la iglesia llegó una hermana, que todavía es miembro de nuestra iglesia. Ella se llama Victoria. Y puso un negocio y fracasó, y puso otro negocio y fracasó. Y cuando ya iba en el tercer negocio, yo me recuerdo que ella me había pedido orientación en sus negocios. Y yo le había dado los consejos que uno da, ¿verdad? Venda un producto que sea accesible a la gente, haga un estudio de mercadeo, ponga su lugar en un lugar visible, dé buena atención a la gente, prepárese para tener una buena presentación de su producto y sus ventas, etc. Pero había fracasado 3 veces y la tercera vez llegó conmigo y me dijo: pastor, volví a fracasar. Entonces me hizo la pregunta: ¿por qué fracasé? Y obviamente uno de pastor no lo sabe todo. Pues yo le fui muy honesto y le dije: mire, la verdad es que no sé por qué fracasó, pero no sé si quiere volver a intentarlo una 4ª vez. Pero de todas maneras, oremos. Y uno hace de esas oraciones hipócritas para quitarse a la gente de encima. Porque uno realmente no tiene la respuesta ante los problemas de la gente. Entonces me recuerdo que la hermanita esta, que le dicen Toyita, se llama Victoria, se fue. Y el día domingo por la mañana yo estaba parqueando mi vehículo frente a la iglesia, cuando ella cruzó la esquina para entrar al templo. Y hoy, cuando el Espíritu Santo me dijo: dile que la razón del por qué fracasó 3 veces es porque todos sus negocios los comenzó con el temor al fracaso. Entonces yo le dije: hey, párese. El Señor me acaba de decir por qué usted ha fallado. O sea, a veces hay personas que son así. Emprenden algo en la vida, pero en sus corazones ya llevan el temor a fracasar. Eso es como esas personas que quieren conseguir pareja, que no se han casado, quieren un segundo hervor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero van a hablarle a la persona con el temor a ser rechazados. ¿Y qué pasa? Pues son rechazados. Lo que yo tenía, eso me ha acontecido. Y lo que pasa con los temores es que los temores, si no los superamos, tienden a magnificarse. En ese momento en que el pueblo está temeroso porque los egipcios vienen, Moisés hace el milagro, ¿se recuerdan ustedes? Y el mar se abre. Y hay una frase ahí que también queda acuñada en la palabra, y la frase es cuando Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Porque hay momentos en la vida en los que debemos orar, pero hay otros en los que debemos actuar.
Todo el mundo diga conmigo, la fe siempre nos pone en marcha. O sea, cuando una persona realmente tiene fe y está agobiada por algún temor que lo está limitando, lo que uno tiene que hacer es creerle a Dios y regularmente la fe nos pone en marcha. Por el otro lado, hay que señalar que hasta que Moisés usó la vara, el mar se replegó. La vara representa la autoridad con la que Dios nos revistió. Y cuando nosotros superamos los temores y accionamos en una fe que nos hace marchar, entonces descubrimos que todo lo que está cerrado se abrirá. Dele una buena palabra al vecino, ponle la mano sobre el hombro y dile: todo lo que está cerrado se abrirá. Se te abrirán estudios, oportunidades de trabajo, oportunidades de liderazgo, todo lo que está cerrado se abrirá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué razón el Señor pareció como que había escogido el peor camino para conducirlos a la tierra prometida? ¿Por qué llevarlos frente al mar, teniendo a sus espaldas el desierto y los egipcios persiguiéndolos? La respuesta es porque Moisés y el pueblo tenían que superar sus temores y dar un paso de fe, porque los retos te sirven para relucir tu potencial, autoridad y fe. Si las personas no somos retadas en la vida, es muy difícil que podamos alcanzar los logros que Dios ha preparado para nosotros. Por el otro lado, hay que reconocer que toda persona debe probarse en la vida. O sea, las personas deben demostrar que pueden. Levante la manita, póngala sobre el hombro del vecino y dile: demuestra lo que puedes hacer. Y regularmente cuando las personas hacen eso, cuando las personas asumen los retos de la vida y se prueban, entonces la fe abre las puertas, abre las brechas hacia nuestro destino. Déjeme explicarle esto. Lo voy a enfatizar en estos días de conferencia de aquí al domingo. Pero la fe, todo el mundo diga conmigo fe. La fe más que un concepto, es porque todos nosotros, ¿se recuerdan ustedes? Hemos aprendido de memoria Hebreos 11:1. La fe, pues, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración o la convicción de lo que no se ve. Independientemente de lo que digan algunas versiones, pero yo le voy a dar un planteamiento de lo que yo creo. Yo lo que creo es que fe es una forma de pensar. La fe es una actitud mental. O sea, las personas tienen fe porque mantienen permanentemente en su mente una actitud, que es la actitud que le permite superar sus temores, enfrentar sus retos y dar pasos hacia el frente para probar que lo pueden lograr o lo pueden hacer porque Dios les ha dado autoridad. Alguien diga conmigo: Dios me ha dado autoridad. Déjeme explicarle esto también. Cuando dice aquí la palabra en Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la versión original no dice si oyeres atentamente. Lo que pasa es que el original hebreo es una repetición del término. O sea, en el original hebreo lo que dice es si escuchas escuchando. Pero cuando uno aprecia la expresión del original hebreo, pareciera como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo es eso de que si escuchas escuchando? En nuestro idioma, el español, cuando las personas repiten algo, a eso le llaman muletía o le llaman repetición.
Pero cuando Dios utiliza el concepto de si escuchas escuchando, es porque no todas las personas escuchan cuando oyen. No sé si me estoy explicando. Es probable que en este mismo momento usted tenga el cuerpo presente y la mente pendiente. Porque hay personas que de pronto están en una reunión y en una conferencia y se le van a uno, ¿no es cierto? Por eso es que a veces los predicadores tenemos ciertos mecanismos para lograr la atención de la gente, contar un chiste, contar una anécdota de la vida, tocar al vecino. Todas esas cosas son instrumentos para atrapar la mente de las personas. Por eso es que las mamás le dicen al niño, hey, párate que te estoy hablando. Porque a veces los niños siguen corriendo y no atienden a mamá. Cuando mamá les dice, todo Dios dice lo mismo, si oyeres atentamente. ¿Por qué razón? Porque es la única forma de tener fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo que la fe viene por el oír, y luego dice, y el oír. ¿Se fija? Es como una repetición también. Es como si escuchares escuchando. O sea, usted debe escuchar de tal manera algo que la palabra que usted escuchó pueda retenerla y hacerla parte de su forma de vivir. Por eso explicaba que la fe es una actitud mental. Déjenme ponérselo de otra manera. Todas las personas deben de actuar en el estado de la verdad que creen. O sea, dicho de otra forma, es muy difícil, dame un poquito de más sonido, es muy difícil que una persona reaccione o actúe de determinada manera si esa persona no está creyendo, porque regularmente nuestras acciones son el producto de nuestros pensamientos. Entonces voy a ponerlo de otra forma. María, la hermana de Moisés, tenía 85 años. ¿Alguien que me ayude a predicar? ¿Cuántos años tenía? 85. Pero agarró el pandero y se puso a danzar, y las mujeres se fueron detrás de ella. Y entonces empezaron a cantar al caballo y al jinete echó a la mar. ¿Se recuerdan? Todavía hay un canto que de vez en cuando cantamos más o menos parecido a eso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces coreamos eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué María hizo eso? Porque las personas deben actuar de acuerdo a lo que creen. ¿Me explico? O sea, no era posible que María se pusiera a danzar si ella no hubiera creído realmente que Dios había hecho un milagro poderoso dándole salvación y ahogando a los egipcios. Por eso es que la alabanza debe ser una expresión de fe. ¿Qué debe ser la alabanza? Una expresión de fe. Yo recuerdo que hace años, cuando estábamos entrando a la renovación de la alabanza y la adoración, y cambiando muchos conceptos religiosos en los que caminábamos, me acuerdo que había una canción evangélica, tal vez no bíblica, pero decía la canción, Judas, no tiene precio tu maldad, Judas, que no valoras el amor y la verdad, Entonces, y la gente le cantaba Judas. ¿Sí o no? Es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿cómo va a ser usted una persona de fe si le está cantando a Judas? ¿Se recuerda esa canción? Sí. Tuvo su época, ¿no es verdad? Entonces, pero no es posible cantarle a Judas, cuando realmente nuestro comportamiento debe ser acorde a lo que creemos. Si usted se pone a cantarle a Judas, se va a terminar ahorcando. No es que se lo esté profetizando, pero ahí así va la onda esa, ¿no es verdad? Bueno, entonces, por eso es que mucho cuidado con lo que se canta. Ponga la mano sobre el brazo del vecino y dile, cuidado con lo que cantas, compadre.
Pero el comportamiento de una persona es un comportamiento que refleja la fe que ha adquirido, los temores que ha vencido y por el otro lado los retos que ha asumido. Hace años nosotros hacíamos eventos en hoteles y restaurantes. Hubo una época en que se usó eso mucho como una estrategia evangelística. Y teníamos un ministerio en la iglesia que se llamaba Compañerismo Cristiano. ¿Se recuerda de eso? Entonces me recuerdo que hacíamos eventos y un día invitamos a un predicador, cuate mío, pero un predicador, pastor, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que esa mañana él era el conferencista y cuando llegó pasaron la comida para desayunar, él no desayunó. Entonces yo observé que no desayunó y todo el mundo desayunó menos él, pero yo asumí que probablemente era de esos predicadores que no comen antes de predicar. No siento ver qué pasó, pero cuando íbamos de regreso para casa yo le dije, mira pastor, ¿por qué no predicaste? Nos tratamos de vos, somos amigos. Mira, ¿por qué no predicaste? Entonces me dijo, la razón del por qué no desayunaste. ¿Por qué no desayunaste? Entonces me dijo, la razón del por qué no desayuné fue porque no me pusieron un vaso de agua, un refresco o café. Y yo cuando como en seco me ahogo. Ah, bueno. Entonces yo iba manejando el vehículo y él a mi par. Y el Espíritu Santo me dijo, tiene un espíritu de ahogo. Ahogo. Pero decirle al predicador invitado que tiene un chamuco está difícil, ¿no es cierto? ¿No? Especialmente si ha sido el conferencista de la reunión anterior. Entonces yo le dije, fíjate que la razón del por qué no desayunaste es porque tenés un espíritu de ahogo. Ay, ya, me dijo. Yo no creo eso, no, yo solo te cuento lo que el Señor me dijo ahora. Entonces seguí manejando y volvió a ir al Señor y el Señor me dijo, y se le metió cuando tenía 8 años, porque lo tiraron a una piscina y se estaba ahogando. Entonces yo dije, ¿yo estoy oyendo al Señor o me estoy imaginando? Porque uno se arriesga cuando dice esas cosas, ¿verdad? Mira, le dije, ya me dijo el Señor, ¿por qué tenés ese espíritu de ahogo? Tenés ese espíritu de ahogo porque cuando tenías 8 años te echaron a una piscina y te estabas ahogando y por ese temor se te metió el espíritu de ahogo y por eso no podés comer sin meterte siempre un trago de comida y de bebida. Entonces me dijo, es cierto, me dijo, eso me pasó. Sácamelo, está bueno, le dije. Que nos fuimos a mi casa. Nos fuimos a mi casa y entonces se arrodilló. Y entonces oré por él con mi esposa. ¡Fuera, espíritu de ahogo! Y entonces, no le voy a contar toda la historia. Pero él fue liberado. A los 3 meses nos reunimos y me dijo, fíjate que aprendí a nadar. ¿Cómo vas? Él ya tenía en ese tiempo como unos 40 años. Aprendí a nadar, me dijo. ¿Por qué no había aprendido a nadar? Porque no. Entonces, por eso es que en la vida el proceder de las personas es consecuente a lo que creen. A veces hay situaciones de fondo que afectan la vida de algunas personas y no les permiten tener salud y vida. Todo el mundo diga conmigo, por favor, salud y vida. Pon atención a esto más. Casi me está acabando el tiempo. Cuando dice aquí ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios, todo el mundo diga conmigo, ninguna enfermedad. Es porque es mejor la salud que la sanidad. O sea, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
eso se llama salud divina. Pero si te enfermas, yo soy Jehová tu sanador. Pero es mejor la salud que la sanidad. No sé si me estoy explicando. Lo que pasa es que la mayoría de las personas testifican de sanidades, pero no testifican de salud. Pero siempre es mejor la salud que la sanidad. Ahora, cuando el Señor dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, Dios estableció un principio. Y el principio es que la obediencia trae salud. Pon la mano sobre el hombro del vecino y dile, más vale que te porte bien, compadre, ¿ah? Porque la obediencia, ¿qué trae la obediencia? Salud. Pero por el otro lado, la culpa trae enfermedad. Déjame explicarte esto. Ahora, quiero que vea la secuencia de lo que estamos explicando. Ellos salen de Egipto, llegan a la orilla del Mar Rojo, los egipcios vienen atrás, se llenan de temores, pero ellos tenían que oír la voz y creerle al Señor, de que podían usar la autoridad que Dios les había dado y enfrentar el reto de cruzar el Mar Rojo. Cuando pasan el Mar Rojo, María danza, porque el comportamiento es consecuente a lo que nosotros creemos. Pero luego llegan, después de 3 días de camino, a las aguas de Mara. ¿A dónde llegaron? Y todos saben lo que significa Mara, ¿no es cierto? Amargo. Eso significa la palabra Mara. Y ahí en la orilla de las aguas de Mara, Dios les da esta palabra. Si escuchas escuchando y obedeces, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Por qué razón esta palabra fue dada allí donde estaban las aguas de Mara? La respuesta es, porque la enfermedad es producto de lo que has bebido. Si lo que has bebido es amargura, resentimiento, rencor, odio, si lo que has bebido son las aguas del dolor o de la amargura, eso consecuentemente traerá enfermedad. Por eso es que la mayoría de las enfermedades son mentales y emocionales, y de alguna forma es nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. ¿Me puedes poner un texto en pantalla? ¿Sí? ¿No se puede? ¿Sí se puede? Mateo capítulo 6 y verso 20. Ahora, casi siempre este texto lo hemos interpretado de cierta manera, pero hoy vamos a tratar de darle un enfoque un poquito diferente. Si no hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y hurtan. Ahora déjeme darle un enfoque diferente al pasaje. Si usted observa, la polilla ataca la madera y el orín es lo que corroe el metal. Entonces, tenemos que reconocer que hay algunas personas que están apolilladas. Es un envejecimiento interior. Y otros están corroídos en su alma. Porque donde los ladrones hurtan es de tu ser interior. Fíjense bien, pues. Cuando dice haceos tesoros en el cielo, ¿por qué razón? Porque esos tesoros no se pueden robar, supuestamente porque están en el cielo. Pero la verdad es que lo demás se puede robar. Y a veces donde más roba Satanás es adentro que afuera. Porque si te roba adentro, te daña más que si te roba afuera.
No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso es que la polía es un síntoma de envejecimiento que hace que las personas vivan enfermas. El orín obviamente habla de estar corroído por dentro, ¿no es cierto? Ahora, si vienen aquí un momentito, déjenme explicarles esto de otra forma. Por eso es que siempre es mejor mantener salud que sanidad. Pero claro, si uno se enferma debe recurrir a la sanidad divina. Pero nuestro cuerpo es algo maravilloso. Todo el mundo, por favor, abra sus brazos y diga, este cuerpo no solo es hermoso, sino también es maravilloso. Ahora, ¿por qué razón? Porque Dios nos diseñó un cuerpo que tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Por eso es que las heridas se sanan. Cuando usted se hace una herida, se corta un dedo, se raspa una rodilla, ¿no es cierto que su cuerpo se regenera? Claro. ¿No es verdad que las fracturas de los huesos vuelven a pegar? Bueno, entonces es porque Dios diseñó un cuerpo que tiene la habilidad de regenerarse. Ahora, por eso es que yo, por ejemplo, ahorita lo estoy diciendo, pero vengo a dieta, porque me subí mucho de peso. Entonces, como dijo alguien, el pastor sin panza no infunde confianza. Entonces a veces los pastores tienden a ser un poquito panzones, ¿no es verdad? Dijo alguien por ahí, Jericó 3:3, por ahí anda. Entonces me puse a dieta estos días para bajar unas libras de peso. Y regularmente, para tener una vida saludable, uno requiere de patrones de alimentación y ejercicios, ¿no es cierto? Y creo que eso es bueno. Pero sus mejores patrones son su salud mental. Entonces, algunas personas pueden tener patrones relacionados con una buena alimentación y una vida de buenos ejercicios, pero si ésta está enferma, no le va a funcionar. Entonces, por eso es que las personas se sanan de adentro para afuera. Todo el mundo diga conmigo, la gente. ¿Cómo se sana la gente? De adentro para afuera. Es verdad. Otro detalle más. Cuando la gente va a beber y encuentra que las aguas están amargas, entonces Dios le muestra a Moisés un árbol, y el árbol, el madero, es echado en las aguas amargas. Por eso es que Cristo es el que endulza la vida. Para todas las personas que vienen de una vida de dolores, amarguras, rechazos, frustraciones, resentimientos, ya en la cruz fue provisto todo, incluyendo su salud y su sanidad. Alguien diga gloria a Dios. Ponga atención. Ya estoy terminando. Ya se quieren ir, ¿verdad? ¿Todavía no? 5 minutos. 5 minutos. Levanten manos que dan 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Pero es un viejo chiste, pero déjenme dar estos últimos conceptos finales. Cristo no solamente dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en plenitud o en abundancia, sino hablando también de la vida dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. O sea, dicho de otra manera, realmente la vida es conocimiento. ¿Qué es la vida? Conocimiento. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, dicho de otra manera, para algunos el problema es la vida. Si eso no fuera cierto, no habrían suicidas. ¿Cierto? Si eso no fuera cierto, no habrían personas con melancolía y depresión.
O sea, el problema para algunas personas es la vida. Pero Jesús lo que enseña es que lo que importa es lo que conoces de la vida y cómo la interpretas. O sea, la vida no se puede disfrutar ni vivir. Porque recuerde usted que aquí estamos hablando de gente que venía con una mentalidad de esclavos, a quien Dios les quería cambiar la vida. Quería sacarlos de la condición miserable en la que habían vivido por generaciones, y los quería conducir a una vida abundante, a una tierra que fluía leche y miel. El problema es que los patrones que estos hebreos traían ya estaban demasiado arraigados, y el nuevo conocimiento que Dios quería darles, ellos no lo podían asimilar. Por eso es que esta es la vida, que te conozcan. Por eso es que las personas mejoran su calidad de vida en la medida que conocen la palabra de Dios. Todo el mundo levante su mano derecha y diga: voy a tener una buena vida. Por eso es que no se trata de sobrevivir, sino de disfrutar la vida. La razón del por qué ellos se quedaron en el desierto en lugar de entrar a la tierra prometida es porque ellos querían sobrevivir la vida en lugar de disfrutarla. Por eso es que la vida no es asunto de ganarla, sino de diseñarla. A veces uno le pregunta a personas: ¿cómo le va aquí ganándome la vida? ¿Cómo le va aquí ganándome la vida? ¿Por qué se vino a los Estados Unidos a ganarme la vida? Pero si usted se gana la vida, se va a pasar toda la vida, o lo que usted considera que es vida, ganándosela. Pero la vida no se gana, la vida se diseña. Así me explico. O sea, las personas tienen que trazarse un destino para hacer de su vida algo realmente importante. Atiéndame un momentito aquí. Dentro de todos estos compadres que iban aquí en la aventura esta para la tierra prometida y para disfrutar la vida, había un individuo llamado Caleb. No creo que sus inicios hayan sido muy buenos. El tipo también venía de la esclavitud y su nombre significa perro. Parece que su mamá no lo quería, ¿no es cierto? Entonces, el tipo, a pesar de que seguramente había sido rechazado, y le pusieron de nombre perro, si hubiera sido Guatemala, seguramente le hubieran dicho Chucho, ¿no es cierto? En Guatemala dicen Chucho a los perros. Entonces, pero este individuo llamado Caleb le pidió a Josué que le diera un monte cuando tenía 85 años de edad. Entonces, esto lo que enseña es que la vida no se envejece por los años. La vida se envejece por no tener ni sueños ni ambiciones hacia el futuro. Entonces, cuando las personas ya no tienen sueños ni ambiciones, internamente están viejos. Porque lo que a usted lo hace viejo es su forma de pensar. ¿Vamos bien? Levanta la mano, póngala sobre el hombro del vecino y dile: lo que te hace viejo no son los años, sino cómo piensas. Eso es lo que te hace viejo. Por eso es que Moisés, en el Salmo 92 se dice: enséñanos a contar de tal manera nuestros días. Alguien que me ayude a predicar y diga: que traigamos al corazón. ¿Qué tenemos que traer? Sabiduría. 92. O sea, lo que está diciendo Moisés es que los años no son para envejecer, sino para adquirir sabiduría. Y la sabiduría es lo que usted aprendió para vivir mejor. ¿Me explico? Entonces,
de nada sirve que yo diga que soy una persona sabia y vivo mal. Si vivo mal, entonces no soy sabio, soy un necio. ¿Me estoy explicando? ¿Está fuerte lo que estoy diciendo? Bueno, entonces la sabiduría es para que la gente viva bien. Muy bien, ponga la mano sobre su pecho y diga unas palabras conmigo. Diga: todo lo que está aquí adentro no envejece. Deje la mano sobre su pecho y diga: el amor, la paz, la fe, la bondad, la fortaleza, la seguridad, la confianza, las virtudes, todo lo que tengo adentro no envejece. A usted lo único que lo envejece es el cascarón que lleva. Pero todo lo que usted tiene adentro, eso no envejece. Por eso es que hemos escuchado en alguna ocasión la frase de que hay jóvenes que parecen viejos y viejos que parecen jóvenes. Porque lo que lo va a mantener a usted joven es su manera de pensar. Y en esta historia, regularmente los personajes del escenario eran aparentemente viejos. Moisés 80, María 85 más o menos, Caleb 85 y Aarón, que no aparece en escena, que se cree tenía 83 años de edad. Y María a los 85 todavía danzaba, como la ve desde ahí. Entonces por eso es que la vida requiere de actitudes correctas. Por eso es que si usted piensa que está acabado, su mente lo aceptará y será realidad. Te lo repito. Si usted piensa que ya está acabado, su mente lo aceptará y será realidad. Por eso la Biblia dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Y voy a terminar, que no debía ya haber hablado mucho, ¿verdad? Pero déjenme, quería dejarle estos pensamientos en su corazón. Pero déjenme explicarle esto para ya cerrar. El problema no es el tiempo. Todo el mundo diga conmigo: el problema no es el tiempo. El problema es el temor al tiempo. Entonces el problema no es que las personas envejezcan. Yo cumplí ahora en agosto 67. Yo cumplí 67 años. Pero gracias, mi hermano. O sea, yo sé que todo lo que tengo adentro, eso no envejece. Y regularmente su servidor nunca se enferma. Yo soy una persona muy sana, muy saludable. Pero creo que lo que nos mantiene sanos es nuestra forma de pensar. Porque el problema no es el tiempo, sino el temor al paso del tiempo. Pon la mano sobre el brazo del vecino y dile: no temas, compadre, no temas, hombre, no, que no te preocupen los años. Claro, yo soy de la opinión que si las señoras se pueden hacer sus arreglitos, que se los hagan. Si se pueden, qué sé yo, quitarse por aquí, ponerse por allá, que se lo hagan. Si se quieren poner su botox o su plasma o lo que está bien, entonces, porque ahora hacen eso, ¿no es verdad? Entonces, creo que aquí en los Estados Unidos aumentaron la jubilación a 67 o sigue 65. 72. ¿Ah? Para el nombre. Hasta los 72. 7 años la subieron entonces, ¿no? Pues estaba en 65, ¿no? No, 65. 65. ¿Cómo está entonces? 65. Entonces, este es el punto. Ya ahí nos ponemos de acuerdo luego sobre lo otro. Entonces, yo creo que todos los programas sociales para las personas que se llaman de la tercera edad son buenos.
El problema no son los programas sociales. El problema es cómo piensan los jubilados. Porque la mayoría de los jubilados piensan que ya están acabados. Entonces el problema, porque a veces se andan buscando programas sociales, ¿no es cierto? Para las personas de cierta edad. Hubo un candidato mexicano a la presidencia que sacó una ¿cómo se le llama? Una ley para darle dinero a las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? ¿Hay mexicanos aquí? Están informados de eso, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, entonces, yo pienso que eso está bien si se puede dar a las personas de la tercera edad. A veces el problema no es el dinero que se les dé, sino la forma como ellos piensan. Entonces, se lo voy a poner de otra forma. Por ejemplo, en Guatemala, como en muchos países, hay una edad en la que la gente ya no encuentra trabajo. En Guatemala ha pasado eso. Entonces, por ejemplo, una persona tiene su empleo y llega a los 40 años de edad, entonces la persona trata de conservarlo. Porque si después de los 40 lo despiden y va a buscar trabajo, entonces hay una fila de muchachos que quieren hacer su trabajo por la mitad de lo que él ganaba. ¿Me explico? Y a veces las empresas no son justas, porque a veces hay personas que tienen mucha más experiencia que muchos jóvenes. Pero a las empresas no les importa realmente la experiencia, sino lo que se pueden ahorrar contratando personas a las que todavía no tienen que darles un programa de indemnización o jubilación, sino simplemente darles el trabajo por contrato, ¿no es verdad? Entonces, si usted vive con el temor permanente de perder su trabajo, usted se despedirá a sí mismo. No lo tendrá que despedir la empresa. Usted mismo se despedirá. ¿Por qué razón? Porque ella está viviendo con el temor a ser despedido. Y tarde o temprano, eso provocará su despido. Entonces, por eso es que nuestra forma de pensar es realmente tan importante sobre la forma como nosotros vivimos nuestra vida. Entonces, reemplace los temores con la fe de una mente renovada y un profundo agradecimiento a Dios por el regalo de la vida. ¿Están todavía conmigo? Saca sus manitas y diga conmigo: gracias, Señor, por el regalo de la vida. Y voy a terminar con esto último. Hay una frase bíblica que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que echa fuera el temor? El perfecto amor. Entonces, lo que usted tiene que hacer para no tener temores es simplemente amar más. Que cada día su amor sea mejor, hasta el punto de convertirse en un amor perfecto. Entonces, no sé si vamos a lograr la perfección del amor, pero el sentido del pasaje es que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, la idea es que usted perfeccione su amor en lugar de preocuparse por el temor. Porque las amenazas siempre estarán. Las amenazas de nuestros adversarios, las amenazas o el temor de perder la salud o de contraer un cáncer o morir en un accidente o que una fatalidad nos venga en la vida o que se presenten cosas de esa naturaleza, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces mi consejo es: perfeccione su amor amando a Dios, perfeccione su amor amando a su pareja, perfeccione su amor amando la bondad, la justicia y la verdad. En la medida en que usted ame las cosas que debe amar y perfeccione su amor, entonces no habrá lugar en su corazón para el temor. Se cumplirá lo que dice la Escritura: no tendrás temor de malas noticias. O sea, simplemente usted vivirá su vida con la tranquilidad de que todo estará bien y que va a vivir su vida con satisfacción y plenitud. Y termino con esto último.
Ya es el último pensamiento. La Biblia le da a Cristo un nombre. El nombre es reemplazo, sustituto o vicario. Eso quiere decir la palabra vicario. Reemplazo, sustituto. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario ocupó nuestro lugar. ¿Se recuerdan de la Pascua que celebraron también los hebreos cuando estaban saliendo de Egipto? Entonces ahí el Cordero reemplazó a los primogénitos para que los primogénitos no murieran. O sea, en lugar de que murieran los primogénitos, murió un Cordero que fue sacrificado. Entonces, todo el mundo diga conmigo, por favor, reemplazo. Entonces el pensamiento es este. Hay un vicariato mental. O sea, hay una sustitución mental. Lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar o sustituir en nuestra mente y en nuestro corazón los viejos paradigmas con los que nosotros vivimos y reemplazarlos por nuevos. Traer una nueva manera de pensar. Voy a hablar de esto en estos días. Como dice Filipenses capítulo 4, versos 7 al 9, empieza a dar una lista de aquellas cosas que se deben amar y luego dice, y en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Mis queridos hermanos, cierro esta conferencia diciendo, creo que todos nosotros tenemos derecho a la vida y a la salud. Todo el mundo diga conmigo vida y salud. Vida y salud. Entonces, haga lo que dice la palabra. Crea que ninguna enfermedad de las que envió el Señor a los egipcios le enviará a usted salud y vida. Pero si se llegara a enfermar, Él es su sanador. Venza todos sus temores. Hay personas que viven bajo temores todo el tiempo. Enfrente sus temores. Respondan su conducta de acuerdo a lo que cree. No le preocupe, que no le preocupen los años que vienen, porque al fin y al cabo lo que usted tiene adentro, eso no envejece. Aleluya. Y recuerde finalmente que siempre es mejor la salud que la sanidad y que muchas de las enfermedades que algunas personas tienen son mentales y que muchas personas están apolilladas porque ya se las comió la polilla del tiempo, porque internamente se creen viejos. Y otras personas están corroídas por la envidia, la codicia, la amargura y el resentimiento. Satanás no tiene que destruir a estas personas y a ellas se destruyen solas por su forma de pensar y por su forma de reaccionar ante la vida. Pónganse de pie todos, por favor, vamos a orar. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Cristo dijo esas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A veces uno se pone a deliberar sobre ciertas expresiones de la vida, de la Biblia, como esta. Entonces, cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, entonces uno asume que la vida eterna, más que un espacio, porque hay digamos, alguna persona aquí todavía no ha aceptado a Cristo. ¿Hay aquí algún amigo que lo ha invitado? ¿Alguien quisiera tener acceso a la vida eterna? Yo quiero aceptar a Cristo. Muy bien, venga pues, reciba la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Un espacio en el tiempo, en la eternidad, donde la gente vive flotando con el concepto de aquellas personas que piensan que un día se va a ir al cielo para estar en una nube rosada, tocando una lira de oro por toda la eternidad. ¿Esa es la vida eterna? No. No, eso no es la vida eterna. En primer lugar, ni siquiera es vida. Entonces a veces nosotros tenemos un
concepto erróneo de lo que es la vida eterna. O sea, la vida eterna no es un tiempo en el espacio, sin ningún sentido ni propósito. ¿Me estoy explicando? Por eso explicaba que la vida no hay que ganársela, sino la vida hay que diseñarla. Porque si no, lo que estamos haciendo es simplemente sobreviviendo nuestra vida, pero realmente no disfrutándola. Entonces, por eso es que muchas personas hoy en día, tal vez ya no están en Egipto, pero sí están en el desierto. Nunca han entrado a la tierra prometida. Pues lo explico. Todo lo que quieren es sobrevivir, pero no diseñar su mañana, diseñar su futuro, programar lo que serán dentro de 5, 10, 15 o 20 años. Viven aquejados por el temor a la muerte, por el temor a la vejez. No sé, me estoy explicando. Cuando realmente todo el conocimiento que usted adquiera de Dios y de su palabra le van a dar los recursos para que usted sea una persona bendecida, porque esta es la vida eterna, que te conozcan. Mientras mayores conocimientos podamos adquirir, mejor vida vamos a tener. ¿Me estoy explicando? Y vamos a tener una vida realmente vida en abundancia. Había una persona tan fatalista y tan pesimista con relación a la vida que leyendo este pasaje leyó: Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Cristo no nos llamó para darnos vida en abundancia, sino vida en abundancia. Amén. Una vida en plenitud. Aleluya. Levanten sus manos, vamos a agradecer el regalo de la vida. Amado Padre Celestial, te damos Te gracias damos gracias. por el maravilloso don de la vida. Así es. Te damos gracias por la vida de nuestros seres queridos, Así es, Señor. la vida de nuestros padres, la vida de nuestros hijos Así es, Señor. y la vida que nos has dado a nosotros. Así es, Padre. Y te damos gracias porque todo lo que está dentro de nosotros no envejece. Sí, Señor. La paz, la justicia, la verdad, Así es. la fe, la misericordia, la bondad, todo eso que tú nos has dado, Señor, eso no envejece. Probablemente nuestro cuerpo sufre el efecto del paso de los años, Así es. pero te damos gracias porque internamente somos personas jóvenes, Así es. donde ni la polilla del envejecimiento, Sí, es. ni el orín de la codicia, avaricia, amargura o resentimiento Así es. jamás tendrán lugar. Sí, Señor. Señor, declaramos hoy una palabra de sanidad Declaramos una para palabra. toda persona que está enferma. Así es, Padre. En el nombre poderoso de nombre Jesús, poderoso. ordenamos, Señor, que todo mal y toda dolencia salga de la vida de tu pueblo en el nombre de Jesús. Ponga la mano ahí sobre el hombro de su vecino y suéltele una palabra de salud y vida. Dígale, declaro salud sobre su cuerpo. Y si estás enfermo, el Señor es tu sanador. Mantén una actitud mental de fe, creyendo que te vas a mantener sano, libre, próspero, victorioso y bendecido. Acepta los retos que la vida te va a presentar, porque tú tienes el potencial Así es. para que todo lo que está cerrado se abra.